Gracias, congresista. Congresista Amurú Lanto Roseli. Congresista Montoya Marrique Jorge. Congresista Montoya, muy buenas tardes. Congresista Gerí Oré José Enrique. Congresista Gerí se está tomando su asistencia. Presidenta, el quórum para la presente sesión es de 5 miembros y se encuentran 5 congresistas presentes. Puede iniciar la sesión. Gracias, Secretaría Técnica, siendo las 12 de la tarde con 18 minutos del día martes 4 de octubre del presente año, de manera semipresencial en la Sala Moyano del Palacio Legislativo y a través de la plataforma Teams del Congreso, y contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la 9ª sesión ordinaria de la Comisión Especial Capital Perú. Como primer punto de agenda, se da cuenta del acta de la segunda sesión descentralizada del viernes 16 de septiembre de este año, que fue exonerada de la lectura y aprobación para ejecutar los acuerdos. Como segundo punto de la agenda, tenemos la estación despacho. La presidencia informa los siguientes documentos. Secretaria Técnica, por favor, dar lectura a los informes. Oficio número 322-2022, vivienda/DM de fecha 14 de septiembre del presente año, mediante el cual se remite el informe número 562-2022, vivienda/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Construcción y Saneamiento, en el cual dan opinión legal sobre el anteproyecto de ley que crea la ventanilla única digital de titulación de predios a cargo del organismo de la formalización de la propiedad informal COFOPRI. Es cuanto tengo que informar, señorita presidenta. Gracias, Secretaria Técnica. Como siguiente punto de agenda tenemos la estación informes. El primer informe es sobre la segunda sesión descentralizada realizada en la región La Libertad. Los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre se llevó a cabo la segunda sesión descentralizada en la ciudad de Trujillo, en la sede de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, con la asistencia de diversas asociaciones de productores del sector agroindustria, cuero y calzado, metal mecánica, textil, confecciones, comercio y turismo, que son los que tienen mayor presencia en dicha región. Para esta sesión descentralizada me acompañaron de manera presencial los congresistas Jorge Montoya y el congresista Enrique Alba, con quienes realizamos diversas visitas de campo y reuniones con asociaciones empresariales de la región. En la región La Libertad, las actividades realizadas se concentraron básicamente en 3 puntos. La visita a Chavimochic, la sesión descentralizada con diálogo abierto con los representantes empresariales, el encuentro con pequeños empresarios de cuero y calzado, incluida la visita al CITE de cuero y calzado. De las reuniones sostenidas, paso a resumir las necesidades y desafíos que debemos articular y promover su solución. La situación actual del proceso de adenda al contrato de concesión para reiniciar las obras del proyecto Chavimochic, incluyendo el acta de acuerdos que evalúa la ampliación de reajustes de precios. Segundo, realizar las gestiones necesarias para que se concluya la autopista del Sol en el tramo entre Chimbote y Trujillo. 3, revisión de la normativa laboral sobre tercerización por el impacto que tendrá sobre las pymes. 4, seguimiento a la reglamentación de la ley número 31.502, que modifica la ley 29.337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, cuyo plazo de publicación venció a mediados de agosto. 5, revisar la ley 29.337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva para dinamizar el funcionamiento de Procompite, así como también evaluar la posibilidad de implementar maquicentros que funcionen como pequeñas plantas de producción para MIPES. 6, revisar el Fondo Crecer como mecanismo de financiamiento de bajo costo para las MIPES, de manera que reemplace al programa Reactiva. 7, coordinar con Mincetur y PROM Perú la realización de una feria
especializada para cuero y calzado, así como ruedas de negocio en la ciudad de Trujillo. 8. Evaluar el mecanismo para la formación de técnicos en cuero y calzado. 9. Revisar el decreto legislativo 1414, el cual autoriza al Ministerio de la Producción a conformar núcleos ejecutores de compras para promover y facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las compras públicas, de manera que se garantice la participación de las MIPES en las compras que realice el sector público. 10. Coordinar que se presupuesten los recursos necesarios para que el Ejecutivo adquiera 5 millones de pares de calzado escolar. Como siguiente informe tenemos la aprobación de la Ley 2483. El miércoles 28 de septiembre, el gobierno promulgó la Ley 31578. Ley que promueve la reactivación económica a través de compras públicas de las MIPES manufactureras nacionales, norma que es la primera iniciativa legislativa convertida en ley que ha sido elaborada por esta comisión. Quiero agradecer a todos los miembros y profesionales que forman parte de la comisión por el apoyo brindado para que esta propuesta se convierta en ley. Existe el compromiso del Ministerio de Producción de actuar con la celeridad en la reglamentación de la norma. Desde la Secretaría Técnica de la Comisión se realizará el seguimiento correspondiente para que se cumpla con los plazos establecidos y asegurar que esta norma entre en plena vigencia desde el próximo año. Como siguiente punto de informe tenemos la visita a la Corporación Rey. El martes 27 de septiembre, como parte de las actividades de la Semana de Representación, realicé una visita a la Corporación Rey, principal empresa nacional en la fabricación de cierres y cintas elásticas para la confección. En la visita conversamos con Juan Morales y Alex Gleiser, directivos de la empresa, y José Naranjo, representante de la Sociedad Nacional de Industrias, quienes mostraron su preocupación por el Decreto Supremo 001-2022 y el Decreto Supremo 014-2022, que realizan modificaciones importantes a la tercerización laboral y a las negociaciones colectivas. Las modificaciones realizadas perjudican enormemente a las pymes, que para subsistir tendrán que transitar hacia la información. Para resolver este tema nos hemos comprometido a revisar las normas de manera que podamos mejorar las condiciones de generación de empleo formal en las MIPES nacionales. Como siguiente punto de informes tenemos la reunión que tuvimos con Cogepul. El viernes 30 de septiembre, el equipo técnico de la comisión se reunió con dirigentes populares de Cogepul con el propósito de socializar el proyecto de ley que crea la ventanilla única digital de titulación de predios a cargo de COFOPRI. En la reunión mostraron su acuerdo y apoyo a la propuesta presentada, considerarla de importancia para resolver de manera rápida los problemas que están en la de sus predios. Y como último punto de informes, la instalación de la mesa de trabajo, productividad, competitividad y formalización de la economía. El día de hoy se instaló la mesa de trabajo de productividad, competitividad y formalización de la economía, que es coordinada por el congresista Jorge Montoya. Asimismo, se acordó de que esta mesa se llevará a cabo 2 veces al mes, los días martes a las 8 a.m. Muchas gracias al congresista Jorge Montoya. Si algún congresista tiene algo más que informar. No habiendo más informes, pasamos a la siguiente estación. Como siguiente punto de agenda tenemos la estación pedidos. Quisiera solicitar desde la presidencia la incorporación a la orden del día la presentación de un grupo de dirigentes MIPE de las regiones del país, quienes quieren presentar su opinión sobre la ley 31578, ley que promueve la reactivación económica a través de las compras públicas de las MIPES manufactureras nacionales y la problemática que enfrentan desde diversas regiones como Lambayeque, La Libertad y Junín.
Si algún congresista desea formular algún pedido, no habiendo más pedidos, pasamos a la estación orden del día. Exposición de las propuestas sectoriales para la reactivación de la economía a cargo del ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Jesús Salazar, quien es empresario del sector plástico y actual presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, uno de los gremios más antiguos del país y que trabaja de manera articulada con diferentes gremios MIPES. Su participación será importante para desarrollar iniciativas para reducir la informalidad y dinamizar las MIPES. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. También con todos los congresistas miembros de la comisión y los invitados en esta comisión. Gracias por la oportunidad de expresar lo que para nosotros es importante en el desarrollo de la economía de nuestro país, teniendo como motor a la industria nacional. Por favor, pasamos. Durante muchos años en el Perú se creyó que la mejor política industrial era la que no existía, es decir, mejor no hablemos de industria y que se desarrolle como pueda. Eso es algo que ya no podemos seguir permitiéndolo, y por una simple razón. El mundo ha optado por tomar políticas industriales y desarrollarlas. No existe país en el mundo que haya llegado a pertenecer al primer mundo si no ha sido a través del desarrollo de su industria nacional. Por lo tanto, y como lo ven ustedes en la lámina, informe de la ONU nos dicen que muchos países, son más de 100 economías del mundo que han optado por políticas sectoriales en la manufactura. Estos representan más del 90% del PBI global. Sin embargo, el Perú no aparece en esta estadística porque no tiene una política industrial aprobada, ¿no? Como ven ustedes en la diapositiva, lo que busco es que se entienda que hay una relación directa entre lo que es desarrollo de la manufactura de un país y el índice de desarrollo humano. ¿Y qué cosa es el índice de desarrollo humano? Es el índice que nos dice cómo nos encontramos respecto a 3 factores: esperanza de vida, acceso a la educación y nivel de ingresos. Estos 3 factores nos dicen qué tan bien o mal está nuestro nivel de vida. ¿Y qué vemos en la parte izquierda de la diapositiva? Que justamente los países que han logrado desarrollar y potenciar su industria manufacturera son justamente los que más alto nivel de índice de desarrollo humano tienen. Por lo tanto, hay una correlación directa entre lo que es desarrollar la industria y elevar el nivel de vida de los pobladores de un país. Continuamos, por favor. En esta diapositiva lo que observamos, denle clic por favor, que el Perú, que representa solo el 0.3% del PBI mundial, tiene escasamente un 13% de participación de su PBI manufactura en su economía general, mientras que los otros países del mundo pueden llegar hasta 30-40% de su PBI como manufactura. ¿Qué significa esto? Que necesitamos cerrar esta brecha si queremos un país que realmente camine seguro y firme hacia el desarrollo del Perú. No podemos seguir hablando del desarrollo del país, de entrar al club de los países ricos de la OECD, de caminar hacia un desarrollo nacional si no fortalecemos nuestra industria nacional. ¿Y qué ha pasado? Veamos en la siguiente diapositiva, ¿qué ha pasado justamente con este PBI manufacturero? Que desde el año 70 aproximadamente, cuando estábamos por encima del 18% de participación de PBI como industria manufacturera, hemos venido cayendo constantemente. Y esto es algo que todos los años lo manifestamos, lo presentamos, pero no existe ninguna iniciativa para salvar a la industria nacional. Y no estoy hablando de protección ni darle medidas que hagan una industria poco competitiva. Al contrario, lo que se requiere es crear y fortalecer una industria nacional muy competitiva que salga al mundo a ofrecer todas las ventajas comparativas que el Perú tiene. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, hasta el año 2000 la caída ha sido constante. Pero ¿qué pasó entre el 2007, 2006 hasta la fecha? Que la pendiente de esa caída se ha pronunciado. Y en cuanto estamos actualmente, el 2021 hemos cerrado escasamente en un 13% de participación manufactura. ¿Cómo se entiende esto?
Si yo fuera un economista frío y hiciera proyecciones sobre lo que veo en las estadísticas de las últimas décadas, diría que el futuro de la manufactura en el Perú es muy lamentable. Y dentro de poco podremos hablar ya de un solo dígito de participación manufacturera. Eso es lo que no debería pasar. Y como vemos en la siguiente diapositiva, por favor, siguiente diapositiva. La industria manufacturera del 2010 al 2014 ha venido cayendo constantemente. De ahí permaneció en rojo hasta el año 2017 y en el 18 hubo un pequeño pico, que eso fue producto por un tema específico de la producción de harina de pescado, pero nuevamente cayó en el 19, en el 2020 todos entendemos que ha habido un tema de pandemia, por lo tanto la caída fue mucho mayor, y en el 2021 ha habido un rebote estadístico que aparentemente da una cifra muy buena. Sin embargo, si lo comparamos solo contra el 19, que es el año base de prepandemia, sería un escaso crecimiento del 3%. Y si consideramos que la base fue menos 1% en el 19, ya debemos pensar que el 2021 no ha sido tanto ese rebote. ¿Qué cosa deberíamos pensar después de ver estos números? ¿Qué necesitamos realmente, Presidenta? Una política nacional de desarrollo de la industria. Pero ¿cómo hacerlo? Sigamos, por favor. La industria es muy relevante dentro de la vida de la economía de un país. Nuestro sector representa, ya lo hemos dicho, poco más del 13% del PBI. Representa el 15% de los ingresos tributarios, o sea, el 15% de las tributaciones vienen del sector manufacturero. Hay más de 1,5 millones de puestos de trabajo directos dados por la manufactura. Y el 20% del crédito de todo el sistema financiero van a empresas industriales. Y el 64% de los bienes de capital importados por nuestro país pertenecen al sector manufactura. Son más de 182.000 empresas que participan en este sector y, por supuesto, ya hemos visto que somos los que más aportamos en empleo formal en el país y además, si desarrollamos la industria, desarrollamos bien el índice de desarrollo humano. Sigamos, por favor. Ok, brevemente me gustaría hacer un repaso de lo que pasa en nuestro país y los datos de la manufactura a nivel país, porque lo conversábamos con el congresista, el Perú no es Lima, ¿no es cierto? Y pareciera que todos entendemos que el Perú es Lima después de ver los números que vamos a ver. Yo solamente para hacer un breve comentario de esta diapositiva, nosotros le hemos llamado regionalización en el Perú una historia inconclusa, y porque en efecto es inconclusa. Todos recordamos que sobre el año 89 se hizo una propuesta, ¿no es cierto?, de macroregiones, y fueron 12 macroregiones. Pero ¿qué pasó con esta propuesta? Al año siguiente nomás de estar esbozando estas macroregiones, ya hubo una primera consulta popular y hubo una región, San Martín, si no me equivoco, que se sale, ¿no es cierto?, de la macroregión Víctor Hugo Laya La Torre. O sea, empezamos nuevamente con el tema de la división. Y tanto así que llegamos a los 90 y se desaparecen las macroregiones y volvemos a la departamentalización. Y sobre el año 2000 creamos una regionalización, yo diría entre comillas, porque lo único que se hizo fue cambiar de nombre de departamento a regiones. Y eso subsiste hasta el día de hoy. Se intentó en algún momento, algún año de los 2000, hacer un plebiscito, hacer una consulta popular, a ver quiénes querían reunirse en macroregiones y nadie aceptó. O sea, ¿qué pasa con el país? Somos un país que tendemos a seguir dividiéndonos y eso lo vemos en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa? Y quiero hacer una pequeña comparación entre lo que pasa en los países de la Alianza del Pacífico. Miren, el Perú tiene 1.678 distritos y con la cantidad de población que tiene, llegamos a un promedio estándar de unos 20.000 habitantes por municipalidad. Pero ¿qué pasa en los otros países? Colombia tiene 45.000 por municipalidad, México 53.000 y Chile 56.000. O sea, el Perú tiende a dividirse y a seguir dividiéndose. Y si no me equivoco y la memoria no me falla, en las últimas 6, 7 semanas se han aprobado aproximadamente 40 y tantos distritos nuevos. O sea, ¿qué pasa en nuestro país? Seguimos dividiéndonos y eso no favorece para nada al crecimiento de nuestro país. Sigamos, por favor.
Lo que hicimos en la Sociedad Nacional de Industrias es dividir al país en 4 macroregiones para efectos de nivel de su estudio y análisis. No estamos diciendo que esta es la propuesta de regionalización, pero fue en función a 2 criterios. Primero, su cercanía geográfica y segundo, los corredores económicos que se presentan entre estas regiones agrupadas. Seguimos, por favor. Miren estos números que yo creo que a todos nos va a dejar por lo menos pensando. Preocupados, sí. El PBI nacional se concentra obviamente en Lima en casi un 43%. Pero lo que es más crítico, y ahí empezó nuestra propuesta de regionalización, de llevar propuestas de regionalización de inversiones productivas en las regiones, cuando vimos el PBI industrial. ¿Qué pasa con el PBI industrial? En Lima concentra aproximadamente el 60% de esta producción. Las demás regiones están muy distantes, como vamos a ver en el siguiente gráfico, por favor. Este es el PBI nacional. Ustedes ven que el segundo lugar después de Lima, que concentra casi el 43% del PBI, Arequipa le sigue con un escaso 5.5. Y esto también se puede ver en la siguiente diapositiva cuando vemos el tema de la industria. Y aquí es crítico. ¿Quién le sigue a Lima? Es Ica. Y ojo, Ica, lo vamos a ver después cuando hablemos de políticas sectoriales, Ica es la región con menos pobreza en el país, solo 6.6%. Y ahora vamos a ver por qué. Se habla del milagro económico en Ica. Bueno, esto es un milagro, pero la verdad vino como consecuencia de buenas decisiones que el país tomó. Y hay que tomarlos como ejemplo. Pero las regiones que siguen ya casi desaparecen del mapa de la estadística del PBI. Ustedes ven que casi la mitad o un poco más de la mitad de las regiones no llegan siquiera al 1% del PBI manufacturero. ¿Qué me dice esta foto? Que la brecha de inversiones productivas en el país es muy grande. Que las brechas se concentran en Lima y hay que preguntarnos por qué. ¿Será que las regiones no tienen ventajas comparativas que explotar? ¿O será que nosotros no somos capaces de generar atractivo hacia las regiones? Y yo creo que por ahí va la conclusión. Sigamos, por favor. Ok, esto es interesante para ver qué pasa con el tejido empresarial en el Perú. Ustedes saben que más del 99%, para ser exacto, 96% de las empresas en número, no en facturación, en número, son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las famosas MIPYMES. Entonces, si las MIPYMES son el 99.6% de las empresas en el Perú, yo no sé por qué seguimos observándolos como la minoría, ¿no es cierto? Y generamos leyes normalmente dirigidas a la gran empresa, que es escasamente el 0.4%. Y ese otro tejido empresarial, ¿cómo hacemos para desarrollarlo? ¿Cómo lo potenciamos? Y si nos damos cuenta, nuevamente, la alta concentración está en Lima. Y las demás regiones, muy escasas. Entonces, ¿cómo desarrollar y potenciar inversiones? Por ejemplo, en Huancavelica, que solamente tiene el 0.4% de estas empresas que deberían ser el motor. Quise de todas maneras poner esta diapositiva porque esto hay que correlacionarlo. Se habla mucho de la informalidad laboral en nuestro país y la Sociedad Nacional de Industria lo ha puesto en tema de agenda desde hace algunos meses, porque si no resolvemos este problema, va a ser muy complicado que sigamos hablando de salir de la pobreza del Perú, y después más adelante vamos a ver por qué. La informalidad laboral en el Perú en promedio está en 76.5%. Sin embargo, encontramos regiones como Huancavelica que llegan a casi el 95% de informalidad laboral. Y yo decía casi en broma, presidenta, que en Huancavelica los únicos que se encontrarán en planilla será pues el gobernador, el alcalde, los consejeros y los regidores, porque después toda la población es informal. ¿Y qué cosa estamos haciendo respecto a esa realidad? Yo no veo iniciativas, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que parece que esa segunda parte del título del ministerio se han quedado olvidados y solamente piensan en el trabajo y no en la promover el empleo. Sacamos decretos supremos que lo único que hacen es tirarse abajo el tema de la formalidad y seguir aumentando la informalidad en nuestro país. Esos son los temas que deberían estar debatiéndose en el Congreso Nacional, deberían estar debatiéndose en esta comisión que se llama justamente Capital Perú, en cómo desarrollar el capital para poder salir del subdesarrollo y llegar a los caminos del primer mundo, que sí puede. Nuestro país tiene muchas potencialidades,
pero con números como estos es un poco complicado, ¿no es cierto? Mírense y llamo la atención sobre los últimos puestos, que serían los primeros, ¿no es cierto? Los que tienen menos informalidad, Ica y Lima. Y ahora vamos a ver por qué. Sigamos, por favor. Respecto a la pobreza, es lo mismo, ¿no es cierto? Vemos regiones como Puno, Pasco, que están casi en el 43% de pobreza. Y los menos pobres, ¿quiénes son? Nuevamente Ica. Y vuelvo a hacer hincapié en esto para que vayamos refrescándonos y preguntémonos por qué, qué está pasando en Ica, qué pasa con ese milagro económico que todos hablan. Vayamos por favor al siguiente. Listo. Esta es una diapositiva, Presidenta, que lo que busca es correlacionar lo que existe entre la informalidad laboral y la pobreza monetaria. No hay necesidad de aplicar ninguna fórmula para demostrar. Creo que es visualmente entendible que a regiones que tienen mayor informalidad son justamente las regiones más pobres. Las regiones que tienen menos informalidad son justamente las regiones menos pobres. Señores, si queremos atacar la pobreza en el Perú, ¿por dónde vamos? Vamos por la realidad, pues vamos a hacer que ese poblador tenga un trabajo digno, un trabajo con todos los beneficios de la ley, porque como ven ustedes en la siguiente diapositiva, la diferencia entre lo que gana un trabajador formal y un informal puede llegar al triple y en algunos casos hasta 4 veces más, como ocurre en el Oriente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacer que la formalidad laboral sea atractiva para el pequeño empresario, sea atractivo para el microempresario. Pero eso no se logra solamente con una ley laboral, eso se logra generando competitividad. Y ahora explico por qué y qué pasó en Ica. Ica ha sido favorecido, entre comillas, por su clima, por su geografía, y es una región donde se trabaja mucho la agroindustria. ¿Y qué pasó con la agroindustria? El Perú tuvo el tino de sacar una legislación especial para la agroindustria que favoreció la inversión. La inversión llegó sola, Presidenta, se multiplicó. Hoy vemos con mucho beneficio que Ica ha salido de la pobreza, ¿no? Y es la región menos pobre. Y si usted pone un negocio en Ica y quiere contratar un trabajador, le va a costar conseguirlo, porque casi todos están empleados. ¿Y cuál es el sueldo promedio más alto? En promedio, por supuesto. En el Perú, ¿qué región lo tiene? Ica. Entonces, estas consecuencias no son tanto milagro como pensábamos, sino simplemente consecuencias de buenas decisiones. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa si esto mismo que hicimos con la agroindustria lo hacemos con calzado, lo hacemos con plástico, lo hacemos con metalmecánica, lo hacemos con textil, con confecciones? Tendríamos un país con muchas potencias, con muchos motores encendidos y no solamente en agroindustria y en minería, donde sí hay política sectorial. Esta es la propuesta que veníamos nosotros a presentar. Adelante, por favor. Ok. Para ello, Presidenta, yo tuve la suerte de hacerle llegar a usted y a los demás voceros de los partidos el trabajo que hicimos en la sociedad, que es Perú Regiones al 2031. Son 4 tomos donde sintetizamos más de 580 propuestas y medidas para el desarrollo de políticas sectoriales en las regiones. No estamos hablando de Lima, en las regiones. Y esto deriva también de un trabajo que se hizo antes, creo que este libro no se los di, se lo voy a dejar el día de hoy, que es Propuestas Sectoriales para Reactivar la Industria en el País. ¿Qué decimos en este libro, Presidenta? Que el Perú, si quiere salir de su desarrollo y caminar hacia el club de los países ricos, lo que tiene que hacer es potenciar su industria. Pero en la industria no podemos tener políticas transversales, en la industria no podemos tener una política que se aplica a todos los sectores, porque la manufactura no se desarrolla de manera igual en todos los sectores. Tanto así que la agroindustria necesitó una reglamentación especial que lo potenció y hoy es uno de los principales motores de la economía nacional. Lo mismo deberíamos hacer con los demás sectores. Por favor, avanzamos. Estos son los 9 sectores priorizados por nosotros y creemos que podrían convertirse en los nuevos motores de la economía nacional. Pesca para consumo humano y acuicultura,
textil y confecciones, alimentos y bebidas, minería y sus proveedores, construcciones e infraestructura, MIPYMES, turismo, gastronomía, TIC y forestal. Pongámosle foco a estos sectores que responden nada más que a las ventajas comparativas que el Perú tiene. Si esto se logra, muchos beneficios como al final de la presentación vamos a lograr. Sigamos, por favor. Para poner en ejemplo de por qué deberíamos hacer política sectorial en el Perú, traigo nuevamente a colación lo que se hizo en la agroindustria. Pero ojo, ¿se trata solo de sacar una ley que beneficie en impuesto a la renta al sector para que haya más inversión? Por supuesto que no. Eso es una medida que hay que darla, como lo hicieron con la ley de promoción agraria para la agroindustria. Pero sin embargo, hubo infraestructura, ¿no es cierto? Se tuvo que hacer represas, hubo obras de irrigación. Nuestro Perú tiene ventajas comparativas, ahí vienen las famosas ventajas comparativas. Tenemos cultivos de contraestación, mientras que el mundo no produce algo, el Perú sí lo produce, como el caso de los limones. Entonces, hay muchas ventajas comparativas que hay que incorporarlas en el proceso. Y también aprovechamos el tema de los tratados de libre comercio. Entonces, es un ecosistema, es algo que debemos generar para que el sector realmente se impulse. No es solamente sacar una ley, hay que considerar toda digamos, el sistema que se necesita generar para que esto realmente se impulse. Seguimos. Miren lo que pasó con la agroindustria, señores, entre el año 2001 al 2019. Si esto no lo entienden nuestros representantes, yo no sé de qué otra forma podría hacérselo saber. En el año 2001 teníamos escasamente 437 millones de dólares de exportación. Al año 19, ¿con cuánto hemos cerrado? Más de 6.300 millones de dólares. Es decir, un incremento de 15 veces. Y eso gracias a la política sectorial. Sigamos, por favor. ¿Qué pasó con los empleos en el agro? Desde el año 2019 a la fecha crecimos más del 100% en el sector. Hoy son más de 347.000 empleos directos formales. Eso es lo que se requiere y se necesita en nuestro país, Presidenta. El empleo formal escasea en nuestro país. El empleo digno escasea. Lo conversaba con el congresista Alba antes de la sesión y me decía que en Trujillo muchos de los que trabajaban en zapatos han ido a la agroindustria. Claro, porque en la agroindustria tiene mejor sueldo y son formales. Y como son formales, ya son sujetos de crédito, ya tienen tarjeta de crédito, tienen crédito, pueden comprarse cosas, pueden avalar. Eso es la formalidad. Por eso es que si no se trabaja en el tema de la formalidad, vamos a seguir en un país pobre y vamos a seguir destinados a estar con estos tipos de trabajo donde la mayoría, ojo, casi el 80% de los peruanos son informales y la mitad de ellos ganan mucho menos del sueldo mínimo. Por eso cuando el ministro de Trabajo habla de aumentar el sueldo mínimo para acabar con la informalidad, yo digo es una incoherencia, pero tremenda. Esa no es la forma de acabar con la informalidad. La informalidad se acaba con inversión productiva. Cuando llega la inversión productiva a una región, se acaba la informalidad porque necesitas mano de obra y necesitas pagar y generar trabajo digno para poder desarrollar el sector. Sigamos, por favor. Nuevos motores que estamos proponiendo, entre ellos la acuicultura, forestal y confecciones. Y ojo, por ejemplo, la acuicultura, somos uno de los países que tiene muchos espejos de agua entre la sierra y la selva. Sin embargo, estamos en el puesto 37 de producción acuícola. Chile, Ecuador, nuestros países más cercanos nada más, para no hablar de otros muy lejanos, nos llevan muchísimos puestos de ventaja. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso nuestra geografía no se presta para desarrollar la acuicultura? Por favor, vayan ustedes al centro del país y van a ver una industria de truchicultura que necesita apoyarse y desarrollarse. Pero no tenemos las condiciones como para poder potenciarla. Necesitamos más asociatividad, necesitamos conectividad. Esa gente productora del centro, sacar sus productos a Lima, les cuesta muchísimo. Estamos muy aislados de la parte de la producción hacia el comercio. Les pongo un ejemplo. Si un productor de cacao de la zona de Satipo quiere sacar su producto al Callao, le cuesta 4 veces más que ese mismo contenedor del Callao hasta Alemania. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un tema logístico que no hemos sabido resolver.
Necesitamos crear, generar las condiciones apropiadas para el desarrollo de estos sectores. Lo mismo pasa con forestal. Somos el 9º bosque más grande del mundo. El Perú tiene el 9º bosque más grande del mundo. Sin embargo, estamos en el puesto 16 de exportaciones de madera. Y no quiero entrar en más detalles, Presidenta, porque de ese 16, del puesto 16 de las exportaciones de madera, se dice que el 40% es ilegal inclusive. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país? En confecciones, ni qué decirle. Confecciones, estamos muy alejados de los puestos que deberíamos tener. Ustedes saben que el Perú, milenario, tiene en esencia el arte textil, ¿no es cierto? Eso nos identifica en el mundo. No solamente tenemos el mejor algodón, tenemos muy buena mano de obra y tecnología para el textil. Sin embargo, estamos en el puesto 23 de proveedores de confecciones de Estados Unidos. ¿Y quiénes están encima? Honduras, El Salvador, Guatemala. Y la pregunta es, ¿por qué? Estos países tienen mejores condiciones técnicas que nosotros para poder desarrollar las confecciones. No, tienen apoyo, tienen legislación específica que incentivaron y motivaron la inversión en las confecciones en estos países. ¿Y el Perú por qué no lo hace, Presidente? ¿Por qué no tenemos políticas sectoriales que digan las confecciones va a ser un motor de desarrollo de nuestra economía y por lo tanto ponemos todos los focos y los faros prendidos hacia confecciones y le damos las facilidades necesarias para que la inversión llegue sola? Pronto estaríamos en los primeros puestos y estaríamos desarrollando la economía de nuestro país. Yo no entiendo por qué estas cosas no pueden ser fácilmente entendidas por quienes tienen en sus manos el poder de este cambio. Sigamos, por favor. Solo para no cansarlos, le digo rápidamente, a nivel de confecciones tenemos muchas propuestas, pero hay una especial que ya está inclusive, tengo entendido, trabajándose en el Congreso, que es la reducción del impuesto a la renta, pero, yo diría, con la condición que esa disminución del impuesto a la renta sea reinvertida en la empresa para seguir generando más productividad. Esa puede ser, por ejemplo, una forma excelente de condicionar, ¿no? Yo te ayudo, pero tú también me ayudas. Ese ahorro en el impuesto a la renta, reinviértelo en tu empresa, trae más tecnología, sé más competitiva, contrata más gente. Esa es la forma de ganar. El compromiso, si se hace esto, llegar a más de 3.000 millones de dólares en exportaciones. Digamos, por favor. En la pesca y agricultura, ya les decía, eso es un tema de decisión política. Yo sé que el Congreso ya aprobó una ley en el tema de agricultura, pero también sé que el Ejecutivo lo ha observado. Ojalá lo aprueben por insistencia, porque esta ley lo que hace es abrir las inversiones hacia el sector acuícola. ¿Qué decía antes la ley? De que la ley de promoción de la acuicultura tenía un tope, que llegaba solo hasta la inversión de la pequeña empresa. Entonces yo pregunto, si quiero desarrollar un sector, ¿solamente voy a incentivar y motivar las inversiones hasta pequeña empresa? ¿O necesito a la gran empresa también metida en esto? Es un tema, a mi gusto o a mi parecer o al parecer de nuestra institución, incoherente, ¿no es cierto? Entonces, creo que hizo bien el Congreso en sacar la ley. Ojalá el Ejecutivo desista en la observación y pueda ser aprobado. Necesitamos crear cadenas productivas, así como se ha hecho en Piura, ¿no es cierto? Donde tiene un buen puerto, donde trabajan muchos artesanales y las grandes empresas transformadoras a los costados. Esos clústeres necesitamos desarrollarlo y tenemos muchos puntos a lo largo de nuestro litoral. El Perú tiene 3.200 kilómetros de mar peruano y nuestro vecino del norte y del sur lo aprovechan mucho mejor que nosotros. Ecuador se ha hecho grande en su industria del atún, gracias a los atunes peruanos. Es increíble. O sea, los atunes del Ecuador son pescados frente a la costa peruana, porque tienen incentivos, porque no pagan IGB al combustible, porque tienen algunos beneficios. Y los peruanos, vemos que pescan nuestro atún frente a nuestra costa, pero nosotros seguimos cruzados de brazos porque no desarrollamos esa industria. No entiendo. Y esa industria del atún en Ecuador les ha dado muchísimos beneficios. Sigamos, por favor. En el sector de la construcción necesitamos hacer varias cosas. Primero, hay que ampliar el fondo de Mi Vivienda y Techo Propio, que es lo que genera autoconstrucción y genera también construcciones para viviendas populares y masifica este sector que jala mucho a varios sectores de la manufactura. La mesa ejecutiva de construcción tiene que constituirse, ojalá esto sea pronto,
Los trámites de licencia y de zonificación en las municipalidades es un dolor de cabeza. Eso ya debería haber alguna forma de que el Congreso intervenga y se haga algún tipo de reglamentación donde uno no tenga que esperar pues 1 o 2 años, ¿no es cierto?, para construir, para que les sea aprobado su proyecto. Yo personalmente tuve que padecer para sacar una licencia de funcionamiento, de construcción de mi planta. Me demoré casi 2 años para que me dieran la licencia. Eso es imposible. O sea, de esa manera no se está fomentando la inversión en nuestro país. ¿Por qué Ecuador, Bolivia incentivan y motivan a sus productos y constructores nacionales? El Perú, ¿por qué no lo hace? En Ecuador, cuando uno se postula a una obra pública y emplea mano de obra y productos peruanos, tienen bonificaciones. Y lo hacen de la mejor forma y, por supuesto, motivan el desarrollo de su industria. El Perú no. Y cuando uno habla de eso, dicen, no, eso es favoritismo, no puede ser, el techo parejo, perdón, el piso plano. ¿Cuál piso plano? ¿Y qué pasa en textiles? ¿No ingresan todos los productos afuera y matan la industria nacional? O sea, ¿de qué piso plano vamos? Crear, ese es otro proyecto, crear una entidad autónoma en el Perú para la construcción de grandes edificaciones. En el Perú, cada ministerio hace sus obras, los gobiernos regionales hacen sus obras, los distritos hacen sus obras. Necesitamos centralizar, que haya un ente autónomo realmente, donde se centralicen los grandes proyectos y se pueda manejar con eficiencia y eficacia las obras públicas. Yo sé que esto a muchos no les va a gustar, pero creo que es la mejor forma porque muchos actos de corrupción están metidos en obras. Y bajo esta manera se tendría mejor control de la eficacia y sobre todo la eficiencia en el desarrollo de estos proyectos. Sigamos, por favor. Termino con el tema de la micro y pequeña empresa. Ya hemos hablado algo, sin embargo, creo que hay muchos temas que todavía tienen que seguir fortaleciéndose. Por ejemplo, dar puntajes para participación de empresas nacionales y sobre todo si son MIPYMES. Eso lo hacen en muchos países, ¿ah? O sea, yo no sé por qué en nuestro país todavía no decidimos hacerlo. También reactivar el tema de las compras de Mi Perú, porque, a ver, en casi 3 años solamente se ha ejecutado el 56% y no son eficaces. Antes teníamos un modelo de núcleos ejecutores donde el sector privado de alguna manera intervenía. Hoy eso ya no lo vemos. Hay que hacer una reingeniería, de acuerdo. Necesitamos que realmente las compras productivas del Estado vayan a las MIPYMES y desarrollen a estos micros y pequeños empresarios. Hablábamos nosotros del Reactiva 3 y a muchos no les gustó el nombre y quizá nos equivocamos en el nombre, pero era simplemente decir que las MIPYMES necesitan capital para invertir en tecnología y en maquinarias. Porque ¿cuál es el problema de las MIPYMES en el Perú? Que no tienen tecnología, no son competitivas. Pero para darles competitividad necesitamos darles tecnología. Es la única forma de salir a competir con el mundo. También el tema del cumplimiento de los reglamentos técnicos. ¿Pasamos, por favor? Listo. Otra propuesta que hacemos para el tema de la formalización, básicamente 2. Uno es ya terminar con los famosos regímenes especiales tributarios, ¿no es cierto? En el Perú tenemos RUS, RER, MIPE tributario, ¿cómo se llama el otro? El régimen general. Sin embargo, si ustedes ven ese gráfico de la izquierda, el régimen general, que debía ser general, es escasamente el 7%. Todo lo demás son regímenes especiales que no alientan a la formalización. Esto alienta más bien a que las microempresas quieran mantenerse como microempresas y no logren desarrollar. ¿Qué proponemos nosotros? Que haya un solo régimen y que en forma gradual, conforme vayan creciendo las empresas, vaya creciendo también su participación en la tributación. Una cosa que llama mucho la atención, y ya todos sabemos por qué, es que hay más de 1,2 millones de empresas de responsabilidad limitada que no tienen planilla ante la SUNAT. Y es justamente ahí donde está el problema de la informalidad laboral. Entonces, ¿cómo hacemos atractivo para que el micro y pequeño empresario declare sus trabajadores? Quizá el Estado ya tenga que intervenir de una manera más directa. No sé si haciéndose cargo de los tributos que correspondan a ese empleado para fomentar y alentar la formalización, pero algo tenemos que hacer. O sea, esto es una realidad, es una estadística que la vota la misma SUNAT. Pasamos, por favor. Ahora sí, con esto acabo. ¿Qué cosa esperamos después de aplicar todas estas medidas? Hacia el año 2031, pasamos, por favor, crecer en 3,2 millones de nuevos empleos.
Actualmente hay como 7 millones que dependen de la manufactura. Al año 2031, según nuestras proyecciones, podemos llegar a 10,2 millones, adelantamos. La siguiente buena noticia es que en escasos 10 años podríamos recuperar ese 18% de PBI manufacturera. ¿Se puede? Sí, pero con políticas sectoriales. Sigamos, por favor. Y otro dato muy importante es que la pobreza podría ser bajada a solo 16% en los siguientes 10 años. Esto, si se desarrolla políticas sectoriales para la manufactura, identificar estos sectores priorizados que lo hemos puesto en nuestro libro Perú Agenda 2031. Sigamos, por favor. Muchísimas gracias y creo que si todos miramos al Perú con ese optimismo y entendemos que el Perú no es Lima y que ya no puede seguir concentrándose el 60% de la producción en Lima, sino buscar llevar inversiones productivas en las regiones. Si no se hace eso, Presidenta, lamentablemente estamos destinados a después de 10 años volvernos a sentar y a hablar sobre estas cifras y quizás peores. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. No sé si algún congresista tiene algún comentario. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Jesús Salazar. Me motiva escucharla porque soy casi al 100% de lo que usted dice, creo en eso. Se hizo las regionalizaciones, pero se hizo lo que falta es una regionalización económica. Se ha hecho de puro nombre, lo que falta es eso. Y en ese sentido, tengo la seguridad de acá, de esta comisión donde participo, creo en que se debe las sectorizaciones. Creo que se debe la economía formalizar y se ha visto con ejemplos en la región La Libertad. Cuando los peruanos crean en que siendo ellos partícipes de la economía al aportar sus impuestos, hacen que el Perú se mueva. En ese sentido, creo que debemos aceptar esas propuestas y por eso a futuro ir trabajando coordinadamente en la Comisión de Producción. Hay también una ley que es del textil. Hablaba usted, yo estaba en una empresa más grande de textiles de Trujillo, donde están esperando una ley que ayude a las fábricas de hilos. Antes se llamaba Tructex, ahora tiene otro nombre, no me acuerdo, pero esa empresa necesita que salga una ley de facilitación para facilitar en la parte de impuestos, así como la agroindustria, ¿no? Quieren lo mismo de facilidades que la agroindustria. Eso mejoraría la calidad, mejoraría dar más trabajo, estabilidad, y los trabajadores ampliaría el mercado y también incentivaría a la producción de algodón en el Perú, que se ha ido perdiendo muchísimo en calidad, porque nosotros tenemos el mejor algodón, mejor que el de Egipto. Y en ese sentido, entendido como ingeniero industrial que soy, pienso que se debe activar esto, y esto es el gran cambio se va a dar en que se regionalice económicamente el Perú. Así que muchas gracias por su intervención. Yo quería agregar, ¿no?, de que empezó la exposición manifestando la importancia de fortalecer la industria, incluso para poder formar parte de la OECD. Yo también formo parte de la comisión para poder conseguir no formar parte de la OCDE. En definitiva, hay que crear competencia en las industrias, incluso la ley que se promulgó, ¿no? La ley la 31578, que incluso lo conversamos en su oficina, ahí en la misma Sociedad Nacional de Industrias. Aquí no es cortar la competencia, al contrario, ¿no? Es mejorar nuestro producto nacional, incentivarlos a los emprendedores, a los productores, para que puedan competir con las importadoras, pero que no exista una ley
que más bien les saque la vuelta y los beneficiados sean las importadoras y no los manufactureros nacionales, ¿no? Por otro lado, mencionamos también, digamos, las normas populistas que han sido presentadas, los decretos supremos que han sido presentados por el Ejecutivo, que en definitiva esto incentiva la informalidad, que como usted indica, estamos ahorita en una tasa de informalidad laboral de 76.5%, y en Huancavelica pues ni qué decir, ¿no? Ya prácticamente todo Huancavelica, ¿no? Y con estos decretos supremos más bien los seguimos incentivando, ¿no? El prácticamente obligar a las empresas, ¿no? Que no exista la tercerización, pues es una locura, ¿no? O el aumento de la remuneración mínima vital también, o sea, lo que va a provocar es que las pequeñas empresas o las microempresas que estaban a punto de ser formales, con esta variación, con este aumento, pues en definitiva es un retroceso y ya no van a poder formalizarse laboralmente, ¿no? Otro de los decretos supremos es el de negociaciones colectivas también, que es muy preocupante, y que en definitiva agradezco mucho la participación y digamos ese trabajo articulado que quieren hacer con nosotros, porque creo que es la única manera de poder sacar adelante a nuestro país y poder combatir estas normativas populistas, y estoy segura, ya estamos trabajando medidas al respecto para poder un freno. Si bien es cierto, ya incluso han habido más de 100, creo, denuncias, demandas y habeas corpus y varias cosas, y eso de por sí ya es evidente que es ilegítimo, igual hay que reforzar regularizando, ¿no? Por ejemplo, la tercerización, ¿no? Y sí, o sea, es muy interesante el proponer políticas sectoriales en las regiones, porque como indicó en la exposición, mientras las regiones más pobres son las que tienen más informalidad, y las que son menos pobres tienen más formalización. O sea, solamente te contamos con Lima y con Ica, ¿no? Prácticamente. Entonces, hemos recibido todas las estrategias que usted ha expuesto el día de hoy, hemos tomado nota, no solo los miembros de la comisión, sino todo el equipo, ¿no? Para poder trabajar en conjunto, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos que sociedades como la suya nos presente propuestas, porque ustedes son los técnicos en el tema, y así nosotros poderlos hacer realidad en el Congreso, ¿no? Y finalmente, agradecerle porque nos ha hecho una exposición bien didáctica, ¿no? Viendo las distintas industrias, ¿no? Que hay que fortalecer, el forestal, confecciones, pesca, ¿no? Y como dijo mi colega Alba, sí, cuando nosotros hemos ido a nuestra descentralizada allá en la región La Libertad, vimos eso de que el sector agrícola estaba muy bien, formal, pero fuimos al otro lado, el sector calzado, y no había empleo, porque no había cómo. Hay que incentivar también el Procompite. Ahí fuimos a un calzado, ¿no? Y a una, ¿cómo le dicen? No, al curtiembre, ¿no? Y donde era gracias a este programa, que le habían dado toda la implementación, ¿no? Toda la infraestructura necesaria, y eso es importante para poder incentivar, y eso lo dijo al último, ¿no? De las MIPES, ¿no? Para poder aumentar empleo, ¿no? Y bueno, eso era todo, muchísimas gracias. Eso, ya, más que esto ya, ya con eso ya saco varios proyectos. Gracias, gracias. Como siguiente punto de orden del día,
tenemos la opinión sobre la ley 31578, ley que promueve la reactivación económica a través de las compras públicas de las MIPES manufactureras nacionales, a cargo de la señora Esperanza Tafur, presidenta de la Asociación MIPES Unidas del Perú. La señora Esperanza Tafur es una empresaria del sector textil y confecciones de Lambayeque, es líder gremial en su región y se encuentra en este rubro hace más de 20 años. Le damos la bienvenida a la señora Esperanza Tafur. Muchas gracias, congresista. Bueno, nosotros hemos venido, somos un grupo, estamos varios dirigentes acá, para hablar puntualmente de la ley, del decreto legislativo 1414 y el texto sustitutorio que se aprobó, que a lo que nosotros hemos evaluado, es necesario que esta ley se vaya implementando porque viene del inicio de Compras Mi Perú, que es un decreto de urgencia que está en término. Este programa ha ayudado muchísimo a las microempresas en todas las regiones. Viendo la presentación del señor del SNI, vemos las brechas que hay entre el desarrollo industrial de Lima y de regiones, y regiones necesita tener normas que estén de acuerdo a la realidad de cada zona. Una de las debilidades de las distancias que hay es que cuando se saca una norma, normalmente se pide opinión solamente a los empresarios de Lima, a las instituciones de Lima. Entonces no participamos la región y no se ajusta a nuestras realidades normalmente. Entonces cuando queremos ajustar o queremos formalizar empresas en regiones, no es posible porque no se ajusta las reglas que se están dando. Pasa eso en diferentes sectores. Lo que pido en el caso de las normas que hagan es que siempre se pida opinión también a las regiones, a las autoridades, a los gremios, porque ellos conocen, nosotros conocemos cómo está funcionando, cuánto empleo tenemos, cuál es nuestro mercado, lo conocemos nosotros mismos. En Compras Mi Perú, que es el tema que nos interesa, ha sido un programa que las regiones que estamos presentes, el señor de Huancayo, los señores de Lambayeque, han participado masivamente. Han formalizado muchísima gente también, muchísimas MIPES han crecido, muchísimas han aumentado su puesto de trabajo, pero se necesita que se continúe. Si bien ahorita hay un texto sustitutorio para que funcione la 1414, se necesita que dentro del presupuesto del pliego del próximo año se pueda aumentarlo, porque hay dos requerimientos que ya tiene identificado el Ministerio de la Producción. Hay un requerimiento del Ministerio del Interior para uniformes de 500 millones de soles, que ya lo tiene identificado, lo tiene en toda la documentación, pero dentro del pliego que han presentado cada ministerio para el próximo año no está considerado, porque todavía no había el texto sustitutorio aprobado ni promulgado. También hay demanda en lo que es Minedu, para hacer las carpetas, mobiliarios, que es necesario para que esos programas funcionen. Compra Mi Perú dentro del Ministerio de la Producción necesita ese apoyo, ese presupuesto para que pueda arrancar ese programa. Es muy buena la norma que han dado. El texto sustitutorio es muy bueno porque sería programa permanente, pero se necesita que si usted evalúa en los pliegos de cada ministerio, no se ha considerado todavía. Entonces el Ministerio de la Producción tiene la demanda identificada, tiene el requerimiento y se necesita que eso ya en la comisión de presupuesto se vea la manera de incluirlo. Entonces, ese tema lo hablamos con el señor Anderson también el viernes en Chiclayo, el jueves con la congresista Jessica Córdoba, porque es importante, como le digo, en la comisión de presupuesto dentro de los pliegos de cada ministerio no creo que esté incluido porque todavía el texto sustitutorio se ha promulgado recién. Entonces, para que pueda iniciar el 2023 tendría que incluirse en cada pliego que hay demanda. El ministerio lo tiene identificado y es importante porque necesitamos iniciar ese programa. Eso va a ayudar a la formalización de la microempresa definitivamente. Hay nuevas reglas que hay que adaptarnos y nos vamos a tener que adaptar. Las MIPES están dispuestas. Crear puestos de trabajo. El sector público es el mayor comprador. Entonces tenemos que mirarlo ahí. Con esa norma se va a poder, incluso hay varios, se han ampliado algunos sectores, se va a poder, pero es necesario que el presupuesto de se asigne para el próximo año funcione. Y ya no sigamos esperando. El decreto de urgencia definitivamente creo que ya está llegando a su final.
Ya no vamos a ir pidiendo ampliación tras ampliación, teniendo ya la norma que puede caminar sola. Eso es por un lado. Por otro lado, también escuchando el tema de las construcciones, nosotros planteamos la vez pasada a algunos congresistas que se podría hacer una ley o revisar la ley de contrataciones en el tema de obras. Hay algo que pasa normalmente en las regiones cuando se construye colegios, hospitales. Dentro del paquete de obras viene un solo paquete, lo que es equipamiento inmobiliario. Y hemos identificado dentro de nuestra gente, nuestros agremiados, el sector madera y el sector metalmecánica normalmente son los que abastecen a las constructoras de puertas, ventanas, mobiliario para equiparlo. Pero hay una debilidad, que estas empresas tercerizan a la MIPE, lo pagan lo mínimo y en muchos de los casos no los cancelan y no hay un vínculo y no hay manera de cobrarlo. Cuando nos acercamos a un alcalde para ver un colegio, nos dijeron, está empaquetado, no se puede separar. Lo que nosotros habíamos solicitado es que dentro de esas obras se pueda desempaquetar lo que son lo que son manufacturas, lo que son equipamiento que lo puede hacer en la misma región o que no se importa. Hablamos, por ejemplo, de hospitales. El hospital, bueno, la constructora lo hace, su trabajo construirlo, todo, pero se equipa con camillas, se equipa con sábanas, se equipa con todo lo que se necesita. Y eso lo puede hacer la MIPE, pero está en una sola estructura y no se puede separar. Lo mismo pasa en colegios. En colegios se manda a construir el colegio, pero necesita puertas, ventanas, mobiliario, pizarra, una serie de artículos que la MIPE lo puede hacer, pero tampoco se puede direccionar o se puede separar porque está en un solo paquete la licitación. En ese campo le hemos estado pidiendo que se observe y si se puede separar para poder licitarlo con las municipalidades, con la mancomunidad, se puede hacer un núcleo ejecutor, no lo sé, pero que pueda quedarse ese trabajo directo con la MIPE para que no tenga que depender de la constructora, que en muchísimos de los casos no los cancela. No se lo hacen los bienes y la constructora se va y la MIPE no tiene dónde cobrarle el servicio que le dio. Ese es otra norma, otro tema que hemos estado solicitándolo al Congreso que revise. Y también con respecto a al tema de tributación, veo que también está habiendo una norma porque hay muchísima multa ahorita. Y también solicitamos que si se podría revisar. En el año, cuando entró el señor presidente PPK, exoneró unas multas que estaban por debajo de una OIT. Y favoreció a muchas empresas que pudieron entrar a trabajar, y una de ellas fui yo, que no podía, estaba con embargo porque me multaron por ese monto. En este tiempo de pandemia tenemos muchas empresas, muchas MIPES que están con temas de la SUNAT. Y eso también hemos estado viendo que sí hay una manera de poder ver, en todo caso, hay mucha mora en las multas. La multa de la SUNAT te pone una multa y te pone moras y te pone, y al final lo que uno debe no es nada lo que nos ponen en multas. O sea, regularlo, revisarlo, no lo sé, eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo. Y volviendo al tema Compra Mi Perú, revisar por favor el presupuesto, porque de eso depende que las MIPES sigan creciendo. Verlo, que se ajunte, que se vea este requerimiento que tienen los dos ministerios. En eso estamos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Esperanza. No sé si algún congresista tiene algún comentario. ¿No? Un poquito. Sí lo entiendo, yo estaba en San Martín hace el jueves, lunes y martes, donde hay pequeños emprendedores y pequeños micro que están dando valor agregado al cacao, por ejemplo, que daban mediante procesos de fabricación. Y ahí hay un tema y también en lo que es quesos, y hay muchas pequeñas empresas que con el Estado quieren trabajar. Y hay un proyecto que vamos a trabajar, es que las municipalidades, así como son premiadas, por ejemplo, cuando cumplen sus metas en salud, en lo que es seguridad, también cuando cumplan su meta en dar apoyo a los microempresarios, en ese sentido, 15% mínimo de lo que los dan para comprar, ellos lo compren a los pequeños empresarios, que tienen que ser todo lo que hay una cadena. Entonces, si esa municipalidad cumple con
con eso, con ese otro barrera, se puede ver, podríamos tener, así como en su exposición dijo, hay que incentivar al que cumple, también se puede incentivar a los municipios que hacen eso, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, también cuando hay empresas pequeñas que hacen, hay muchas multas que los dan, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el DIGESA. Es una institución que mucho ha abusado. Mete multa y que su multa, por ejemplo, 160.000 soles por una empresa que produce ni 10.000 soles y que está en crecimiento, ¿no? Eso es un tema que también yo propongo acá en la comisión para ver ese tema de multas que son puestas de una forma discriminada y abusiva. Así que no se preocupe. Muchas gracias, presidenta. Gracias a la señora Tafur por, desde su perspectiva, ¿no? Que siempre es bueno saber desde la región, desde el gremio, saber la problemática, ¿no? Y usted es una gran líder gremial en su región. Con respecto a las compras Mi Perú, sí, en el proyecto, ahí modificamos, ¿no? El decreto de ley 1414 para que se destine a los núcleos ejecutores de compras del programa no menos del 40% de las compras, ¿no? En los sectores de calzado, textiles, madera y metal mecánico. Pero es cierto que lo que ahora tenemos que incentivar es la reglamentación, que es muy importante, y el presupuesto, ¿no? Con eso nos tenemos que reunir con el Ministerio de Producción y con el Ministro de Economía. Es por ello que nosotros ya nos habíamos adelantado y habíamos enviado un oficio al Ministro de Economía para reunirnos por este tema en particular. Y justo me acaban de anunciar ahorita que ha respondido que nos va a dar una fecha próxima para ir a reunirnos con él, ¿no? Y vamos a llevarle esto que le aqueja, ¿no? Que es muy importante. Porque hay que también, tienen que habilitar, digamos, todas las partidas presupuestales de todas las oficinas administrativas de los ministerios. Entonces, en ese sentido, ya tenemos la cercanía con el ministro de Economía y esperamos y confiamos que con el Ministerio de Producción también, porque incluso ellos hicieron opinión favorable respecto a la norma, así que con ellos es más fluido, ¿no? Para ver, también nos habló sobre el aumento de presupuesto, ¿no? Quería que me explicara ahí porque habló de requerimientos que piden distintos ministerios. Me refería en el caso, por ejemplo, hablé con la doctora Ninoja, que está encargada de compras Mi Perú, y el ministerio tenía identificada la demanda del Ministerio del Interior para compra de uniformes por un monto de 500 millones de soles, que es lo que normalmente compra. Okay. Igual esta Minedu tiene demanda de carpetas para todos los colegios que no se han atendido. El tema es que esos presupuestos no están en el pliego de cada institución, porque como estaba haciéndose por compras Mi Perú, salía directo del MEF. Entonces, ahora, al pasar nosotros a la 1414, se tendría que incluir o identificarlo, esa demanda dentro del pliego para que lo puedan poner el presupuesto. De otra manera no va a poder funcionar, porque lo que tiene ahorita identificado, lo que tiene el Ministerio del Interior para el próximo año, en uniformes son 2 millones. Y el programa con 2 millones y menos del 40%, o sea, no vamos a contratar ni 4 MIPES. Claro. No va a funcionar. Entonces, por eso es que le digo, tendría que ser coordinando con Produce. Produce tiene la demanda, yo conversé con la encargada, claro. Y me dijo que incluso querían participar hoy porque querían ellos mismos exponer también el tema. Están muy hábiles para cooperar con el proceso para que pueda funcionar el programa. El programa tiene que arrancar de todas maneras porque es necesario. Es necesario no estancarnos en el en la decreto de urgencia, sino ir a una ley permanente, ver cómo funciona, se habrá que modificar, supongo que se va a tener que hacer algunos ajustes, pero hay que iniciarlo. Y como hay la buena voluntad de parte de ustedes y del ministerio, creo que va a funcionar. Nosotros lo hemos visto por ese lado, pero se necesita ese ajuste de presupuesto. A eso me refería. Ok, muchas gracias. Para tomarlo en cuenta al momento de la reunión también.
habló sobre la importancia también de las licitaciones, que no sean todas incluidas en una sola carpeta, sino que sean de manera separada. Y es factible modificando la ley de contrataciones del Estado, incentivando licitaciones parciales, ¿no? Para ello habría que modificar esta ley. Entonces es algo que lo hemos anotado para hacer una propuesta y cómo no trabajarlo de manera conjunta para algún aporte, algo adicional que quieran agregar, ¿no? Muchas gracias. Si ningún congresista tiene otro comentario, señores congresistas, antes de levantar la sesión, primero agradecerles. Presidenta, el Sí. congresista Alba quiere hacer un pedido. Ah, ok. No, eso algo ya que quería que entre a la comisión para ser analizada y con los asesores. Era un modificador de ley 31071, compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar. En síntesis, ese es el plan de acción para articular la demanda de las entidades estatales que compren alimentos para sus programas sociales con la oferta de la agricultura familiar. La incidencia a la que sería bueno llegar es proponer que exista un incentivo desde el plan de incentivos del MEF para los gobiernos locales, tipo ABC, el escalonamiento progresivo de las compras con un mínimo de 15%, como mínimo a nuestras organizaciones de productores. ¿Qué significa esto? Como le acaba de decir, es si logramos a los pequeños productores, los municipios que tienen un presupuesto anual para que compren el vaso de leche o otras cosas, si con el 15% de compras a las agricultores familiares, por ejemplo, vamos a hablar en la selva, en el cacao, podrán hacer, el cacao lo hace un subproducto, le dan el valor agregado para hacer cocoa, pero producido allá. Lo compran los colegios y pueden comprarlo, consumirlo de la zona. Eso puede ser en San Martín, pero en la sierra, vamos hablando de las truchas, ¿no? Hay productores de truchas para el calibarba, para las alimentaciones de los estudiantes. Podríamos comprar el 15% de su producción de las truchas, teniendo una base económica para que ellos puedan crecer más. Lo que entendí también, eso lo vi allá en la selva y en la sierra, que el Estado haga que los municipios o esta ley compren el 15% de lo que producen. Es importante porque de esa forma te da un aire de economía, porque la idea no es en eso, sino lo que le entendía nuestro presidente de la Sociedad Nacional de Industrias es que ese crecimiento sea más hacia de la sierra a la costa, mejorando, por ejemplo, su calidad en el río, el transporte, mejorando las carreteras, pero para que tengan una base económica de un ingreso estable, se puede decir, y puedan ser más competitivos. Y a futuro, el Estado también debe ser partícipe en sí, asegurándole la compra de sus productos. Entonces, eso es un problema, una norma que es parecida al 40% de la ley que acabamos de dar, pero sería hacia los municipios, ¿no? Y el otro es, hay una problemática que se está dando en esa zona, es que los pequeños emprendedores o que hacen MIPES, las multas de DIGESA, quieren que se implante el hazard, por ejemplo, a unas personas que están empezando, y lo que queremos es, imagínate, por no implementar el hazard le han puesto una multa a una empresa 160,000 soles, y es algo ilógico, ni nace y ya lo están matando. Entonces lo que nosotros es implementar una NOI que en un año se puede dar una exoneración hasta que busquen un producto
que les puede ser exclusivo y que puede llegar a un mercado nacional. Y también por cada registro de cada producto, Digesa es un costo altísimo para registrarlo, pero hay productos los que hace empresa, hay que ir probando, ¿no? No solo hay uno que te puede salir bien, otro no bien, otro bien, entonces no vas a gastar tanto dinero en eso, en ese tema, buscando el producto estrella. Entonces, si nosotros le exoneramos, yo he sido presidente de la Comisión de Energía y Minas, a los que vienen a hacer exploración en minería, no pagan IGB, no pagan impuestos. Y está bien, porque al generar, vienen, buscan, encuentran, porque es muy alto el costo para que encuentren y hagan minería, porque el Estado deja perder 160 millones en esos impuestos, pero genera a futuro 2.000 millones en megaproyectos. Eso es un ejemplo simple que podemos aplicarle a la pequeña empresa, ¿no? Eso, te dejo de pagar, pero sé que ellos me van a generar formalizándose a futuro muchísimo más dinero. En ese sentido, voy a dejar a la comisión todo con el tema ya formalizado para empezar a trabajar esos proyectos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista, secretaria técnica, para que tome, reciba los documentos, ¿no?, del congresista Alba y ponerlo a discutir lo antes posible sus propuestas, ¿no? Es lamentable que muchos emprendedores finalmente terminen endeudados antes de culminar su ansiado sueño de ser empresarios, ¿no? Esto no solamente pasa en el tema del sector alimentos, sino en distintos sectores. Cuando tuvimos también una descentralizada en Chiclayo, también nos manifestaban su misma preocupación, pero sobre todo en el tema tributario, ¿no? Hasta el día de hoy siguen endeudados y han tenido que cerrar sus emprendimientos, ¿no? Sí. Si algún invitado tiene algún comentario final, podría hacerlo en este momento. Presidente, el señor Marco Ramírez, representante del sector textil de la región Junín, hará uso de la palabra. Sí, muchísimas gracias. Adelante. Presidenta, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Primero agradecer que a través de la estación de pedidos solicitó la incorporación de dirigentes regionales y pues hay la apertura para poder escucharnos. Yo agradezco la invitación y nuestra participación en esta 9ª sesión ordinaria de Capital Perú. Resaltaba yo de la estación de informes, por ejemplo, la revisión de la normativa laboral con respecto a las MIPES. Voy a explicar ya más adelante por qué razón resalto esto. La 1414 ya ha sido tocada por mi colega confeccionista de la región norte y pues coincido totalmente con sus apreciaciones. Atento a la participación del ingeniero Augusto Salazar Nishi, quien estuvo en Huancayo hace unos meses y yo he participado también dentro de los equipos de diagnóstico del trabajo que acaba de presentar y muy satisfecho con esa presentación, sobre todo en la parte donde dice que las naciones industrializadas, pues justamente tienen una relación directa al índice de desarrollo humano, y eso es lo que nosotros esperamos a través del trabajo de instituciones y entes gubernamentales como el que hoy estamos participando. Resaltaba también lo que decía él justamente, que la formalidad laboral sea atractiva para lograr competitividad. Y ahí, por ejemplo, yo debo resaltar el tema de la ley de tercerización y sobre todo lo que implica con los efectos sobre las micro y pequeñas empresas de nuestro país. Hay en el acta de nacimiento de SUNAFIL
se excluía la intervención de SUNAFIL en las micro y pequeñas empresas de nuestro país y se le daba potestad a los gobiernos locales, al gobierno regional a través de las direcciones regionales de trabajo, la intervención sobre las micro y pequeñas empresas. Esa situación ha cambiado, ahora se ha ampliado las facultades de SUNAFIL. ¿Y qué está generando esto? Imagínense, yo veía hace unos días las tablas de multas, ¿no? Las multas de SUNAFIL no bajan de los 240.000 soles. Imagínense una multa, como decía el congresista, ¿no? Una multa aplicada a una micro y pequeña empresa cuyo capital social no excede los 100.000, 150.000 soles probablemente, y eso es mucho. Es prácticamente condenarla a la quiebra total. Entonces, nosotros a través de esta participación lo que queremos es hacer hincapié en esta legislación. Yo entiendo que todos tenemos que ordenarnos, que la micro y pequeña empresa también tiene que contribuir con la formalización laboral, está bien, pero aplicar esta misma tabla de multas a las micro y pequeñas empresas va a condenar a muchos a la quiebra, o en su defecto lo que va a hacer es no alentar la formalización. Evidentemente quien ve que va a existir este tipo de multas o que se apliquen ese tipo de sanciones, lo que va a hacer es pues alentarse a la informalidad, y eso es lo que queremos observar. También observaba, yo vengo de Junín, específicamente Huancayo, y observaba los sectores que priorizaba dentro de la propuesta el ingeniero: pesca, textil, confecciones, alimentos, minería. 8 sectores en Junín. Permítanme contarles que nosotros de estos 8 por lo menos tenemos 6, ¿no? Desarrollamos acuicultura, desarrollamos textil, confecciones, alimentos con la agroindustria en la selva central, minería, turismo, forestales, pero tenemos grandes retos, y el tema de infraestructura en nuestra región la brecha de infraestructura en la región Junín es grande. Yo he pertenecido a la Comisión Multisectorial para la Autopista del Centro, la misma que ya está en estudios técnicos, la que se está trabajando de gobierno a gobierno con el gobierno francés. Sin embargo, entendemos que esto es un proyecto que va a tardar sus años, son 10 o 15 años por lo menos para la construcción, algo que venimos anhelando hace más de 30 años, porque la carretera central, si es que han ido a Huancayo por carretera, deben saber que está colapsada. Entonces, quizás no solo viendo el tema de la autopista, sino hace años nosotros venimos propiciando la discusión, y quisiera que después del análisis ustedes puedan hacer suya esta propuesta congresista, y el hecho del desarrollo de puertos secos, ¿no? Yo no lo he escuchado todavía. Buscaba un poco de información y veía que el año 95 en Medellín, Colombia, ya se aperturaba un puerto seco. ¿Qué es un puerto seco? Es infraestructura que pueda permitir que los productos puedan salir de las regiones. Y no solo hablo de la región Junín, hablamos de distintas regiones de nuestro país que podrían sacar sus productos tranquilamente con esa logística, con grandes hangares, almacenes, oficinas aduaneras, poder sacar sus productos ya hacia afuera, ¿no? Con toda la infraestructura que puedan contar. Yo quisiera que se tome en cuenta esa posibilidad, dado que la brecha de infraestructura en nuestro país es bastante grande, y lo que necesitamos es justamente hacer más competitivas a nuestras regiones y a nuestras micro y pequeñas empresas. Luego, finalmente, con el tema de micro y pequeñas empresas en la política sectorial que mencionaba el ingeniero, habla de puntajes adicionales en los términos de referencia en las contrataciones del Estado. Eso ya existe. El gran problema es que en nuestro país lo que también existe es corrupción, y los términos de referencia muchas veces están hechos a la medida de quien va a ganar. Entonces, ahí tiene que implicar también la necesidad de que a través de Capital Perú se puedan ejercer o formular propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción en nuestro país, porque lamentablemente pues los términos de referencia siempre están calzados para que gane el amigo, el socio, etcétera. Ya se está viendo en entes gubernamentales en este momento también, y eso es lo que tenemos que combatir. Ninguna micro y pequeña empresa hoy se anima, o muchos no nos animamos a participar de los procesos que se convocan en el Estado, sean municipales, regionales o nacionales, porque precisamente existe un halo de corrupción muy grande, y lamentablemente pues se encuentra que hay términos de referencia que ya están direccionados. El tema de reingeniería en compras a Mi Perú es necesario. Yo también rogaría que a través de las prerrogativas que tienen en el Congreso de la República puedan revisar los cierres de los núcleos ejecutores anteriores. ¿Por qué? Porque los núcleos ejecutores también yo estoy
completamente seguro que no han trabajado de manera adecuada, y esa es una discusión que tenemos, por ejemplo, la elaboración de los costos que se manejan dentro de los programas de compras a mi Perú. La MIPE, que es el centro de la cadena productiva, o sea, el Compras a mi Perú está generado para poder darle viabilidad a las micro y pequeñas empresas, generar competitividad y todo. O sea, nosotros somos el centro de esta cadena productiva, y sin embargo, las MIPES son las que menos rentabilidad tienen de todo el presupuesto que se ejecuta. Bueno, finalmente, tomar en cuenta solamente el tema de los regímenes tributarios. Me parece que hay un informe del MEF con respecto a la sobredimensión, que están sobredimensionadas las micro y pequeñas empresas. Habría que revisar eso también para poder trabajar una estructura o una formulación de regímenes tributarios en función a un tamaño sincerado de las micro y pequeñas empresas de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Eso es todo y quedo atento. Muchas gracias, señor Marco Ramírez, dirigente textil de Huancayo. Hemos tomado nota de todos sus pedidos. Coincidimos, ¿no?, en que las multas que se dan, ¿no?, al nivel tributario, en todo sentido, no está racionalizado, y todo tiene que ir acorde al tipo de empresa que es, si no vamos a seguir incentivando la informalidad. Hemos tomado nota también sobre esta propuesta de desarrollo de Puerto Seco. Eso está en la propuesta, ¿no es cierto? Como que existan almacenes, no oficinas aduaneras, para que puedas pasar los productos de región directo, de manera directa. Y mejorar, ¿no?, el tema de las licitaciones, que sí es algo que ya, digamos que nosotros podemos dentro de nuestras funciones fiscalizar, ¿no? Pero hay bastante corrupción, ¿no? Y eso es lamentable, pero hay que combatirlo, hay que seguir fiscalizando, hay que hacer control político, y en ese camino vamos, ¿no? Porque si no, vamos a seguir disminuyendo las MIPES que quieran entrar a estos procesos de licitación. Y bueno, agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, por sus aportes, que son muy importantes para esta comisión, y tienen las puertas abiertas, ¿no?, junto con todos los técnicos, con nuestros asesores, los miembros de la comisión. Esta es una mesa multipartidaria, una comisión multipartidaria, donde están prácticamente todos los partidos, independientemente del color político, y en ese sentido, Capital Perú sí hemos visto bastante apoyo, ¿no?, y hemos visto una visión positiva de los distintos partidos. Así que eso es muy bueno, y tienen las puertas abiertas de la comisión. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento. De lo contrario, el pedido se daría por aprobado. No habiendo observaciones, se da por aprobada la dispensa del acta. No existiendo otros temas que tratar en agenda, y siendo la 1:45, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Muchas gracias a todos los invitados presentes. Gracias, señores congresistas.